misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, recorrer los caminos con un fuego interior, arrastrar a los hombres tras un gran ideal y decirle a las islas el paso de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, trabajar todo el día en la viña del Señor. Que otro use mis redes, que otro use el telar. Mi denario, mi herencia, el rostro de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú y sentir la ternura del materno corazón, quien me envíe su brazo a los pueblos del sur y me diga al oído: tu madre soy yo. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, caminar 1000 senderos, proclamar sin temor, una mano en el tiempo con la otra hacia Dios, y escuchar al Espíritu: ya viene el Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy, miércoles de la octava de Pascua. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy 7 de abril del 2021. Y iniciamos. En aquellos días, Pedro y Juan, lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo, a la oración de la hora nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna, y los que entraban al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: míranos. Clavó los ojos
en ellos, esperando que les dieran algo. Pero Pedro les dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso de pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 104, dice lo siguiente: que se alegren los que buscan al Señor, que se alegren los que buscan al Señor. Dar gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas todos los pueblos, cantarles al son de instrumentos, hablar de sus maravillas, que se alegren los que buscan al Señor. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrir al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada por Abraham, del juramento hecho por Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 24, versículos del 13 al 35. En aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esta que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. En verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó que
lo que se refería a él y en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió, y se lo iba dando, y a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «En verdad ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón». Y ellos contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, vamos a dar una reflexión breve, porque tanto en la Pascua y como el tiempo que hemos estado en esta Semana Santa que hemos pasado y en todo, pues siempre hay que escuchar, sentir, profundizar en esa palabra que hay que mirarla desde nuestro corazón, desde nuestra intención. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice perfectamente, el capítulo 3, versículos del 1 al 10, nos dice que Pedro y Juan subían al templo. Se encontraron con una persona que estaba paralítico prácticamente. Lo dejaban allí todos los días para recibir limosna, para poderse subsistir un poco, ¿no? Pero los apóstoles Pedro y Juan se les acercaron y dicen: «No tengo dinero, no tengo obra, no tengo nada, pero lo que tengo te lo doy». Es importante, es importantísimo. Lo que se me ha dado a mí en gracia, yo lo doy gratis al necesitado, a todo ser viviente. Eso es lo que explica el Señor. Cuando vemos a nuestros hermanos separados, el 10% del diezmo, el de esto, tal, este dinero, tal. No, eso es, adoras al dinero, no adoras a Dios. Lo que se te da por Dios, dalo a Dios, dalo a sus hijos, dalo a tus hermanos, dalo gratis. La Iglesia no pide dinero. La Iglesia pasa lo que se le llama el cepillo para los gastos de la Iglesia en comunidad. Lo tengo observado muchas veces cuando la gente dice: «No, para pasar el cepillo para hacerse ricos». No. El pasar el cepillo, el cepillo se pasa, en la Iglesia Católica se pasa desde el sábado a partir de las 12, que es, cuentan las misas y los ya como domingo, empiezan hasta todo el domingo, y durante la semana no se pasa el cepillo, y uno da lo que quiere, no hay nada sin nada. Porque pues hay unas luces, hay un baño, hay un agua, y es unos recibos, y el sacerdote tiene un sueldo muy pequeño, y tiene su coche, y tiene su gasolina, y tiene sus impuestos, y tiene que poner ruedas, y tiene que actuar, y el sacerdote pues va ayudándose, y aún va muchas veces muy ajustado. Por eso es que al pasar el cepillo, la Iglesia no pide el 10%
de lo que tienes, o entrega dinero, o muchas personas en algunas ideologías fuera de la Iglesia Católica incluso tienen que pedir créditos a bancarios para poder hacer frente. Y pues esos pastores que se ven en grandes Mercedes, en grandes chalés e incluso con aviones privados, eso no es agradable a Dios. Eso no es agradable a Dios. Lo que nos dice perfectamente en la primera lectura que hemos leído, cuando los apóstoles se dirigen a la persona y dicen: no tengo nada, no puedo darte nada de lo que tengo, pero lo que te tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo ayudaron a ponerse de pie, y en ese momento las piernas se fortalecieron y entró en gracia, porque ya estaba curado, porque había creído. Creyó perfectamente, y al creer resultó sano. Por eso, hermanos, reflexionemos mucho en esta primera lectura, mucho. Y ese buscar a todos, buscar al Señor en las obras, en las acciones, ese ayudar a los demás, es buscar al Señor. Tú sirves a los demás, colaboras con los demás, con lo que tienes, nada más, con lo que puedes aportar, nada más. No solo se aporta en dinero para la iglesia, sino se aporta en tiempo. La iglesia muchas veces necesita tiempo, necesita gente que ayude a colaborar en los templos, que ayude a los coros, que ayude a las catequesis, que ayude a las misas como acólitos, con funciones de acólito, que ayude al sacerdote para que en lo alto del altar, ahí en esa silla, cuando el sacerdote se sienta, no se sienta solo, aunque tiene el Santísimo al lado, pero no se sienta solo cuando ve desde el alto del altar a todo el pueblo, pero la soledad que da el altar, es una especie de sacrificio, es un pequeño sacrificio después en comparación de lo grande que pasó nuestro Señor en su pasión, muerte y resurrección. Así que, hermanos, oremos por nuestros sacerdotes. Siempre debemos orar. El Evangelio de hoy, el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35, nos habla perfectamente esa conversación encontrada. Es aquellos discípulos que no reconocieron al Señor, no reconocieron en ningún momento al Señor. ¿Cuándo lo reconocieron? Al partir el pan. Pero antes notaron un ardor en el pecho. El ardor siempre sale del pecho. ¿Por qué? Sale de nuestro corazón. Es donde radica el Espíritu. El Espíritu de Dios radica en nuestro corazón. Y cuando te acercas al Señor, empiezas a sentir un ardor aquí, unas ganas, un cambio de energía que empiezas a subirte, a querer avanzar más. Y eso es lo que ellos notaron. Después no pudieron mantenerse, y eso que estaba anocheciendo, no pudieron mantenerse en aquella casa terminando de cenar, aunque el Señor se hubiera marchado. No, salieron corriendo a ir a avisar a los 11 apóstoles. Hemos visto al Señor.
hemos visto al Señor. Qué fuerte. Es que nos pide, es el Señor siempre que lo amemos. Y aquí cuando les dice, le recrimina un poquito al principio, cuando le dice, porque ellos pensaron siempre, el judío, el pueblo judío siempre pensaron que cuando viniera el Mesías iba a mandar un ejército, iba a destruir todos y que el pueblo de Israel estaba ahí y él iba a ponerse en rey porque era ese. Y ellos pensaban, al Mesías lo enfocaron con esa idea, con esa forma de ver el mundo. Pero no estaba en ellos ver a un Mesías con sandalias, prácticamente con una túnica media andrajosa que estaba al final, prácticamente desnudo, cuando lo crucificaron, con esa humildad, esa caridad que refleja el Señor, es el amor del Padre. Él la refleja en el Señor, en su Hijo, en su unigénito, y se la refleja a todo el mundo. Y nos da, siempre nos da un mandamiento, que nos da un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y cuando Él les dice, no encontraron las mujeres el cuerpo tal, entonces Él dice, qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? No era necesario esa muerte, esa resurrección, para morir todos en el pecado y resurgir a la vida eterna, nacer de nuevo junto con el Señor a la vida eterna. Era necesario porque el pueblo de Israel, en aquel momento todos estábamos condenados, y no solo el pueblo de Israel, sino las generaciones futuras y todas las pasadas, por el pecado original de Adán y Eva. Por eso le dijo perfectamente, dice, y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Incluso lo que hemos leído, incluso en lo que llevamos de Biblia, de la Biblia leída del Antiguo Testamento, ya hablaba de nuestro Señor Jesucristo, de la venida de nuestro Señor al mundo. Es importante eso. Bueno, hermanos, hermanas, les dejo esta reflexión, no mucho más que añadir. Solo decir que cualquiera de nosotros que te pida ayuda, como decía el fundador de los benedictinos, el San Benito, decía perfectamente, cuando tocaban a la puerta del convento y les decía, abran la puerta, porque el que puede estar tocando en la puerta puede ser Jesucristo. Abran la puerta. Y si es una persona pidiendo, denle de comer, porque puede ser Jesucristo el que esté pidiendo de comer. Si está tocando la puerta una persona y esté desnudo, cojan y denle un manto, denle una ropa, vístanlo. Si está andrajoso, báñenlo, pónganle ropa limpia y denle de comer, porque puede ser que esa misión y esa prueba sea mandada por Dios, y al quien se la haces
puede ser que sea el mismo Jesucristo, que viene y no lo reconozcas, como en Emaús. No lo reconocieron nuestro Señor, solamente lo reconocieron cuando levantó el pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio a los pastores, a los discípulos pastores. Así que les dejo esa reflexión. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo.